concreto sobre lo que significa algo que el país va a tener que debatir en los próximos días. Y es que esta semana se presenta el nuevo presupuesto nacional ante la Asamblea Nacional. Y lamentablemente ese presupuesto que se está presentando en la Asamblea Nacional repite los mismos problemas y las mismas distorsiones que ha tenido el presupuesto durante los últimos años. Es un presupuesto que ha subido enormemente lo que significa el gasto que se quiere hacer. Fíjense ustedes que es un presupuesto que alcanza los 200 millardos de bolívares, aumenta el 26% ese presupuesto comparado con el presupuesto del año anterior, pero lo que llama la atención es que el aumento se da justamente en el área de la deuda. Es decir, aumenta más la deuda que vamos a adquirir todos los venezolanos con el presupuesto que se va a presentar este año. Aumenta un 55% la deuda del presupuesto que se va a presentar este año, y eso significa dinero que vamos a tener que pagar nosotros, que va a pagar nuestra familia, que van a pagar nuestros hijos. En este momento cada familia venezolana tiene sobre sus espaldas casi 500 millones de bolívares de deuda, y eso como familia es algo insoportable, sobre todo por una razón muy sencilla, porque no hay razón que con unos precios del petróleo tan altos Venezuela se siga endeudando como se está endeudando. El precio del petróleo está alrededor de los $70 el barril, es un precio muy alto, es el segundo precio más alto de la historia en Venezuela, y además nos estamos endeudando. Eso no tiene ningún sentido. Y además de todo, el presupuesto que se está presentando a la Asamblea Nacional se presenta con un cálculo que no es real, como si el petróleo estuviera a $40 el barril. ¿Qué significa eso? Que todo lo que va más arriba de $40 se convierte en una caja negra que el presidente lo maneja como le da la gana, sin rendir cuentas, sin tener ningún tipo de control, y lo que es más grave, recortándole a las gobernaciones y la alcaldía el ingreso que deberían tener. Para que ustedes tengan una idea, ese pote puede alcanzar este año la bicoca de $30.000 millones que el presidente va a manejar como quiera, como ingreso adicional, sin darle ni a las regiones ni a los municipios el dinero que merecen. Eso lleva a que el presidente pueda hacer con el dinero de ustedes, de nosotros, del pueblo venezolano, prácticamente lo que le dé la gana. Por eso nosotros hemos propuesto una ley candado. Una ley candado es lo único que le puede poner control a don Regalón. Porque si uno ve en qué se va el dinero de los venezolanos, es increíble ver que hasta ahora se ha ido en regalos a otros países $65.000 millones. En expropiaciones ya la suma llega a $25.000 millones. En compras de armamento militar, $10.000 millones, de los cuales 5.000 son armamentos rusos, y vemos como el presidente en este viaje que está ahora ha dicho que va a comprar 35 tanques de guerra para seguir aumentando las compras militares. Todo eso suma $100.000 millones de dinero que en lugar de haberse invertido en el pueblo, en las necesidades más concretas como es tener más seguridad, más patrullas, más ambulatorios, escuelas con mejor infraestructura, una gran seguridad social que le da a la gente cobertura no de salario mínimo, sino de una cobertura digna para nuestros viejitos. Bueno, ese dinero se ha ido en regalos, en compras militares, en expropiaciones y en cosas que no tienen que ver con la realidad del país. Nosotros pensamos que hay un camino totalmente diferente. Y ese camino diferente significa buscar invertir en Venezuela el dinero de los venezolanos. Ayer decía el presidente Jagua una cosa que nosotros queremos llamar la atención. Él decía que el gobierno se va a dedicar a desmantelar los oligopolios y los monopolios privados. Pero la pregunta que yo le hago a usted, señor Jagua, es ¿y quién protege a nosotros, el pueblo venezolano, de todo lo que significan los oligopolios y los monopolios del gobierno? ¿Quién nos protege a nosotros como pueblo de un gobierno que es dueño de todo, absolutamente todo, y que no es capaz de dar nada de las cosas que promete o que tendría que dar? Me refiero a que el gobierno es dueño del cemento y no se consigue cemento. Me refiero a que el gobierno se ha apropiado de la industria del café y tenemos ahorita que comprar café fuera de Venezuela. Me refiero a que el gobierno ahorita es dueño de la producción de arroz y tenemos que comprar arroz fuera de Venezuela. Me refiero a que el gobierno ahorita es dueño de la producción de azúcar y tenemos que comprar azúcar afuera de Venezuela. Entonces, mi pregunta es, señor Jagua,
¿Y quién protege al pueblo venezolano del monopolio del gobierno en alimentos, en construcción, en banca, en electricidad? El gobierno es dueño de la electricidad y no tenemos electricidad. Ahora nos queremos meter en la era nuclear. Señor presidente, señor Jagua, me conformo con que haya electricidad en Venezuela. Vamos a dejarlo hasta ahí aunque sea. No nos metamos en energía atómica, vamos a meternos en energía eléctrica para que por lo menos haya electricidad en el país. De manera que nosotros lo que necesitamos es protección como pueblo venezolano frente a un gobierno que hoy es dueño de todo, que gasta el dinero de nosotros los venezolanos como le da la gana, que no tiene ningún tipo de control, que no tiene ningún tipo de rendición de cuentas, y por eso el camino mejor que estamos proponiendo es un camino mejor donde haya una ley candado que le ponga un tope al endeudamiento venezolano, no que todos los años nos endeudemos más como está sucediendo ahora, y también una ley candado que controle cualquier gasto del gobierno, bien sea en regalos, bien sea en armamentos militares o bien sea en proyectos como el de la planta nuclear, que fácilmente le puede costar a Venezuela 2.000 millones de dólares, o lo que está haciendo el presidente en Rusia, que acaba de comprar un banco ruso por 2.000 millones de dólares. Eso, ¿a quién le interesa eso? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad del país? Por eso la importancia de una ley candado que ponga control sobre la deuda, sobre el gasto y sobre cómo ese dinero tiene que invertirse prioritariamente en las necesidades del pueblo venezolano.